Explicación del libro del Apocalipsis por Urias Smith. Capítulo 4. Una nueva visión. El santuario celestial. Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí fue como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, Sube aquí, y te mostraré las cosas que deben de suceder de ahora en adelante. En los primeros 3 capítulos, Juan presenta la visión que él tuvo del Hijo del Hombre, que comprende una descripción de su majestuosa persona y un registro de las palabras que, con una voz como el sonido de muchas aguas, se le oyó pronunciar. Una nueva escena y una nueva visión se abren ahora ante nosotros. Y la expresión después de esto no denota que lo que se registra en el capítulo 4 en adelante iba a tener lugar después del cumplimiento de todo lo registrado en los 3 capítulos anteriores, sino que después de haber visto y oído lo que allí se registra, tuvo la nueva visión que ahora presenta. Explicación. Se abrió una puerta en el cielo. Que se note que Juan dice, se abrió una puerta en el cielo, no al cielo. No fue una apertura del cielo mismo ante la mente de Juan, como en el caso de Esteban, Hechos 7:56, sino que algún lugar o apartamento en el cielo se abrió ante él y se le permitió contemplar lo que estaba ocurriendo dentro. Que este apartamento que Juan vio abierto era el santuario celestial, se verá claramente en otras partes del libro. Explicación. Las cosas que deben de suceder de ahora en adelante. Compare con el capítulo 1, versículo 1, donde se lee la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las envió y las dio a conocer por medio de su ángel a su siervo Juan. El gran objeto del Apocalipsis parece ser la presentación de eventos futuros, con el propósito de informar, edificar y consolar a la iglesia. Apocalipsis capítulo 4, verso 2 al 5. E inmediatamente yo estaba en el Espíritu, y aquí que un trono fue puesto en el cielo, y uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado se veía semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y había un arco iris alrededor del trono a la vista como una esmeralda. Y alrededor del trono había 24 asientos, y sobre los asientos vi sentados a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, que tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Explicación en el espíritu. En este libro hemos tenido esta expresión una vez antes, a saber, en el capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, donde se tomó para expresar el hecho de que Juan tuvo una visión en el sábado o día del Señor. Si se expresa el estado de estar en visión, denotaría lo mismo aquí, y consecuentemente la primera visión terminó en el capítulo 3 y una nueva es introducida aquí. No hay ninguna objeción a este punto de vista. El hecho de que Juan, antes de esto, como se descubre en el primer versículo de este capítulo, estuviera en tal estado espiritual como para mirar hacia arriba y ver una puerta abierta en el cielo y escuchar una voz como el poderoso sonido de una trompeta, llamándolo a una perspectiva más cercana de las cosas celestiales, es evidente que puede haber tales estados de éxtasis independientes de visión, así como Esteban, lleno del Espíritu Santo, podía mirar hacia arriba y ver los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Estar en el Espíritu denota un estado aún más elevado de elevación espiritual. ¿En qué día se dio esta visión? No estamos informados. Estando de nuevo completamente envuelto en la visión celestial, el primer objeto que contempla es un trono puesto en el cielo y el ser divino sentado en él.
La descripción de la apariencia de este personaje vestido con los colores mezclados del jaspe, frecuentemente un púrpura, y la piedra sardio de color rojo sangre, es tal que sugiere de inmediato a la mente un monarca investido con sus ropas reales, y alrededor del trono había un arco iris que aumentaba la grandeza de la escena y nos recordaba que, aunque el que se sienta en el trono es un gobernante todopoderoso y absoluto, sin embargo es el Dios que guarda el pacto. Explicación de los 24 ancianos. La pregunta que una vez se le propuso a Juan sobre cierta compañía ha surgido con frecuencia en relación con estos 24 ancianos. ¿Quiénes son estos? ¿Y de dónde vinieron? Se observa que están vestidos con vestiduras blancas y tienen en sus cabezas coronas de oro, que son señales tanto de un conflicto completado como de una victoria ganada. De esto concluimos que alguna vez ellos fueron participantes en la guerra cristiana. Una vez pisaron en común con todos los santos este peregrinaje terrenal, pero han vencido y para algún buen propósito, adelantándose a la gran multitud de los redimidos, llevan puestas sus coronas de vencedores en el mundo celestial. En efecto, nos dicen claramente lo mismo en el canto de alabanza que, en relación con los cuatro seres vivientes, atribuyen al Cordero en el versículo 9 del capítulo siguiente. Y cantaron un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esta canción se canta antes de que ocurran cualquiera de los eventos de la profecía de los 7 sellos, porque se canta para exponer el mérito del Cordero para tomar el libro y abrir los sellos sobre la base de lo que él ya había logrado, que era su redención. Por lo tanto, no se lanza aquí por anticipación, teniendo su aplicación en el futuro, sino que expresa un hecho absoluto y concluido en la historia de quienes lo cantaron. Estos, pues, eran una clase de personas redimidas, redimidos de esta tierra, redimidos con todos los demás, como todos los demás deben de ser redimidos por la sangre preciosa de Cristo. ¿En algún otro lugar leemos de tal clase de redimidos? Pensamos que Pablo se refiere a la misma compañía cuando escribe a los Efesios así. Por eso dice, cuando él, Cristo, subió a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. La lectura marginal es que llevó a una multitud de cautivos. Efesios 4:8. Volviendo a los eventos que ocurrieron en relación con la crucifixión y la resurrección de Cristo, leemos: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que dormían se levantaron, y salieron de los sepulcros después de su resurrección, y entraron en la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Mateo capítulo 27, versos 52 y 53. Así vuelve la respuesta a nuestra pregunta obtenida inequívocamente de la página sagrada. Estos son algunos de los que salieron de sus tumbas en la resurrección de Cristo y que fueron contados con la ilustre multitud que él llevó desde el cautiverio del oscuro dominio de la muerte cuando ascendió en triunfo a lo alto. Mateo registra su resurrección, Pablo su ascensión y Juan los contempla en el cielo, cumpliendo con los sagrados deberes para los que fueron levantados. En esta opinión no estamos solos. Wesley habla de la siguiente manera sobre los 24 ancianos. Vestidos con ropas blancas. Esto y sus coronas de oro muestran que ya habían terminado su carrera y tomado sus lugares entre los ciudadanos del cielo. Nunca se les llama almas y por lo tanto es probable que ya tuvieran cuerpos glorificados.
Compare con Mateo 27:52. Se pide al lector que preste especial atención al hecho de que se dice que los 24 ancianos están sentados en tronos. Nuestra traducción es verdad, dice asientos, pero el griego es tronos. Así dice la versión revisada. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los tronos vi 24 ancianos sentados. Este pasaje en consecuencia arroja luz sobre la expresión que se encuentra en Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que los tronos fueron derribados. Esos son los mismos tronos. Y como se ha mostrado en los comentarios sobre este pasaje, el significado no es que los tronos fueran volcados o derribados en el sentido ordinario de esta expresión, sino colocados o establecidos. Y la figura está tomada de la costumbre oriental de echar al suelo o colocar alfombras o divanes para que se sienten los invitados distinguidos. Esos 24 ancianos, ver del capítulo 5, se supone que son asistentes de Cristo en su trabajo mediador en el santuario en las alturas. Y cuando la escena de juicio descrita en Daniel 7:9 comenzó en el lugar santísimo, sus asientos o tronos serían puestos o colocados allí según el testimonio de este pasaje. Explicación de las 7 lámparas de fuego. En estas lámparas de fuego tenemos un antitipo apropiado del candelabro dorado del santuario típico, con sus 7 lámparas siempre encendidas. Este candelabro fue colocado por dirección divina en el primer aposento del santuario terrenal. Éxodo 25, 31, 32 y 37. Éxodo 26, 35 y Éxodo 27, 20. Y ahora, cuando Juan nos dice que se abrió una puerta en el cielo y en el aposento así mostrado, ve el antitipo del candelabro del santuario terrenal, es una buena prueba de que está mirando al primer aposento del santuario de arriba. Apocalipsis, capítulo 4, versículos 6 al 11. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono había 4 bestias llenas de ojos por delante y por detrás. Y la primera bestia era como un león, y la segunda bestia como un becerro, y la tercera bestia tenía cara de hombre, y la cuarta bestia era como un águila volando. Y las 4 bestias tenían cada una 6 alas a su alrededor, y estaban llenas de ojos por dentro, y no tenían reposo ni de día ni de noche, diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Y cuando esas bestias dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Eres digno, oh Señor, de recibir gloria y honor y poder, porque has creado todas las cosas y por tu placer son y fueron creadas. Explicación del mar de vidrio. No está compuesto de vidrio, sino de una amplia extensión que se asemeja al vidrio. Es decir, dice el escritor Greenfield, transparente, brillante. Esta idea prospera al compararla con el cristal, que se define como cualquier cosa concreta y cristalina, como hielo o vidrio. La posición de este mar es tal que muestra que no tiene ninguna analogía con la fuente del antiguo servicio típico. Puede extenderse por debajo y ser el fundamento del trono e incluso más allá de la propia ciudad. En el capítulo 15 del Apocalipsis, versículo 2, se presenta de nuevo como el lugar en el que los vencedores, en el gozo eufórico de la victoria final, estarán pronto de pie. Explicación de las 4 bestias. Es una traducción muy triste que nos hayan dado la palabra bestias en este versículo.
La palabra griega denota propiamente una criatura viviente. El escritor Blomfield dice, cuatro criaturas vivientes, no bestias. Y así la traduce el escritor Hale. Creo que la corrección es ahora generalmente aceptada por los comentaristas. La palabra es muy diferente y es utilizada para designar a las bestias proféticas en el capítulo 13 del Apocalipsis y los siguientes capítulos. Se puede añadir que Bulkeley aduce varios ejemplos para denotar no solo una criatura, sino incluso un ser humano, especialmente uno de Orígenes, que lo utiliza para nuestro Señor Jesús. Imágenes similares se utilizan en el primer capítulo de Ezequiel. Las cualidades que parecen significar los emblemas son la fuerza, la perseverancia, la razón y la rapidez. La fuerza de los afectos, la perseverancia en el cumplimiento del deber, la razón en comprender la voluntad divina y la rapidez en obedecer. Estos seres vivientes están aún más íntimamente conectados al trono que los 24 ancianos, estando representados como en medio de él y alrededor de él, como los ancianos. Estos en su canto al Cordero le atribuyen alabanza por haberlos redimido de la tierra. Por lo tanto, pertenecen a la misma compañía y representan una parte de la gran multitud que, como ya se ha descrito, han sido conducidos a lo alto desde el cautiverio de la muerte. En cuanto al objeto de su redención, se debe de leer el capítulo 5, verso 8 y sus comentarios. Explicación. No tenían reposo o feliz estado sin reposo, exclama bellamente John Wesley. Y el tema de su constante adoración es Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Ninguna frase más sublime ha salido de los labios creados, y lo repiten día y noche, o continuamente. Estos términos solo denotan la manera en que el tiempo se cuenta aquí, porque no puede haber una noche donde está el trono de Dios. Nosotros los mortales estamos propensos a cansarnos de la repetición del simple testimonio que damos aquí de la bondad y de la misericordia de Dios. Y a veces estamos tentados a no decir nada, porque no podemos decir continuamente algo nuevo, pero no podemos aprender una provechosa lección del proceder de estos santos seres de arriba que nunca se cansan de repetir incesantemente estas palabras. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, y para quienes estas palabras nunca envejecen, porque sus corazones siempre brillan con un sentir de su santidad, bondad y amor. La alabanza no se vuelve monótona para ellos, porque con cada expresión adquieren una nueva perspectiva de los atributos del Todopoderoso, alcanzan una mayor altura de comprensión en su visión de sus perfecciones. El horizonte se expande ante ellos, sus corazones se agrandan y las nuevas emociones de adoración, desde su nuevo punto de vista, extraen en ellos una nueva expresión de saludo santo, nuevo incluso para ellos mismos. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, incluso con nosotros aquí, aunque las declaraciones se repiten a menudo en referencia a la bondad, la misericordia y el amor de Dios, el valor de su verdad y las atracciones del mundo por venir, estos no deben envejecer en el oído, ya que toda nuestra vida debe estar elevándose a una nueva concepción de las bendiciones abarcadas en estos temas gloriosos, en cuanto a la expresión que era, que es y que ha de venir. Digno eres, oh Señor, de recibir la gloria y el honor y el poder. Cuán digno, nunca podremos darnos cuenta hasta que, como los seres santos que pronuncian este lenguaje, cambiados a la inmortalidad, seamos presentados impecables ante la presencia de su gloria. Judas 24. Tú
Explicación. Tú has creado todas las cosas. Las obras de la creación proporcionan el fundamento del honor, la gloria y el poder atribuidos a Dios. Y por tu agrado o por tu voluntad son y fueron creadas. Dios quiso y todas las cosas llegaron a existir y por el mismo poder se conservan y sostienen. Libro del Apocalipsis, capítulo 4, por Urias Smith. Bendiciones.